según por lo que usted dice que tiene una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el primero que sacamos fue Pedro Infante. Realmente era Fernando Vales, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, ¿es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XCMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. ¿Qué pasó realmente con Pedro Infante? 15 de abril de 1957, una fecha que marcó a México para siempre. Ese día, el país perdió a su más grande ídolo. La versión oficial habla de un trágico accidente de avión en Mérida. Pero, ¿y si esa historia no está completa? ¿Y si el ídolo de México, en realidad, nunca se subió a ese avión? Hay quienes juran que Pedro Infante no murió, sino que lo silenciaron, y que las pistas que dejó atrás podrían cambiarlo todo. Hoy, vamos a seguir el rastro de las teorías que aseguran que el ídolo de Guamúchil vivió muchos años más, lejos de los reflectores. Para millones, Pedro Infante era el Inmortal, un apodo que parecía literal porque ya había sobrevivido a 2 accidentes aéreos. El primero, en 1947, fue un susto. El segundo, en 1949, fue tan grave que le dejó una placa de platino en el cráneo. Pero se dice que la tercera es la vencida, y esta vez la suerte pareció abandonarlo. La mañana del 15 de abril de 1957, un avión de carga despegó de Mérida, Yucatán, rumbo a la Ciudad de México. A bordo iban 3 personas, el piloto Víctor Manuel Vidal, el mecánico Marcial Bautista y el propio Pedro Infante, que con casi 3,000 horas de vuelo iba como copiloto. Pocos minutos después del despegue, todo salió mal. El reporte oficial concluyó que una falla en el motor izquierdo hizo que el avión perdiera el control. La nave cayó en picada y se estrelló en una zona habitada. El impacto fue brutal. La explosión y el fuego acabaron con la vida de los tripulantes y también de 2 personas en tierra. La noticia sacudió a todo el país. México se paralizó. La radio interrumpió su programación para dar un anuncio que nadie quería creer. Pedro Infante había muerto. El impacto fue colectivo, una herida nacional. Se hablaba de desmayos, crisis nerviosas y una tristeza que recorrió cada rincón del país. El cuerpo del ídolo, según los informes, quedó irreconocible. Su funeral, con un ataúd sellado, reunió a más de 300,000 personas, una de las despedidas más grandes en la historia de México. Esa es la versión oficial, pero desde ese momento, para muchos, algo no cuadraba. Las dudas comenzaron con los detalles. ¿Cómo era posible que en un incendio tan intenso sobrevivieran objetos personales? Aunque no hay pruebas sólidas, este tipo de historias alimentó la sospecha de que algo no estaba bien. Pero la teoría más oscura no habla de accidente, sino de un crimen. Según esta versión, Pedro Infante habría tenido un romance con una mujer vinculada a un político extremadamente poderoso, un hombre que no estaba dispuesto a tolerarlo. La historia dice que se dio una orden directa: desaparecerlo. En este escenario, el accidente habría sido una fachada perfecta, una forma de borrarlo sin dejar rastro. No habría sido una tragedia, sino una operación cuidadosamente planeada. Años después surgió otra teoría aún más inquietante, esta vez impulsada por alguien que asegura ser parte de su familia, César Augusto Infante. Según su relato, Pedro no fue víctima de celos políticos, sino del narcotráfico. Afirma que, sin saberlo, transportaba paquetes para personas peligrosas. Cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. En esta versión, el accidente nunca ocurrió como se cuenta. En el avión habría viajado un doble. El verdadero Pedro habría sido secuestrado y mantenido en prisión durante décadas. Lugares como Lecumberri, las Islas Marías e incluso hospitales psiquiátricos forman parte de esta historia. La intención, según esta teoría, era hacerlo desaparecer en vida.
Se dice que finalmente fue liberado en 1983 con la condición de nunca revelar su identidad. Y aquí es donde entra uno de los elementos más intrigantes de todo este misterio. Ese mismo año, apareció un hombre conocido como Antonio Pedro. Bien, después de la actuación que hemos visto esta noche de Antonio Pedro en el Palenque en Reynosa, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu impresión del calor del público norteño que se te ha entregado esta noche, Antonio Pedro? Sonia, perdón. Estoy satisfecho, estoy increíble como en mi casa, mirando. Cantaba en bares de la Ciudad de México, no se presentaba como imitador, simplemente interpretaba las canciones, como si fueran suyas. El parecido era impactante, la voz, los gestos, incluso detalles físicos como una cicatriz en la barbilla. Para muchos, era imposible ignorarlo. Además, no existían registros claros de su vida antes de ese momento. Era como si hubiera aparecido de la nada. Cuando le preguntaban directamente si era Pedro Infante, nunca lo confirmaba, pero tampoco lo negaba. Solo respondía, «A mí me dicen Antonio Pedro». Para miles de personas, eso era suficiente. Sin embargo, investigaciones posteriores identificaron a este hombre como Romualdo Bucio, alguien con identidad registrada desde antes. Murió en 2013, llevándose consigo cualquier posible secreto. Nunca se realizó una prueba de ADN que cerrara definitivamente el caso. La leyenda creció tanto que incluso se dice que personas cercanas al propio Pedro dudaban de su muerte. Historias no confirmadas aseguran que figuras importantes del espectáculo sospechaban que seguía con vida. También se afirma que muchos sabían la verdad, pero guardaron silencio. Un supuesto pacto que, de ser cierto, habría mantenido el secreto durante décadas. Entonces, ¿qué pasó realmente? Por un lado están los hechos documentados, un accidente, reportes oficiales y testimonios. Por el otro, una historia llena de dudas, coincidencias extrañas y teorías que nunca han desaparecido. ¿Murió Pedro Infante en ese avión o vivió una segunda vida en el anonimato? ¿Fue una tragedia o una conspiración? La respuesta definitiva quizás nunca llegue, pero lo que sí es seguro es que su legado sigue intacto, porque más allá de cualquier teoría, Pedro Infante logró algo que muy pocos consiguen: volverse inmortal en la memoria de su gente. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Tú qué crees? Si te interesan estos misterios que la historia no ha logrado cerrar, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo caso.